Hola jóvenes, el día de hoy quiero hablar con ustedes de una propiedad que tienen todos los materiales y que también esa propiedad nos ayuda mucho a caracterizar o a diferenciar entre un material y otro. Todos los materiales, tanto líquidos, gases o sólidos, tienen esa propiedad, podemos definirla en todos ellos. Entonces aquí elegí un par de materiales diferentes y quiero que observen esta característica. Vamos a tomar esta bolsa que contiene soya y la vamos a poner en la báscula. Aquí pueden ver que es 1 kilo de soya, 1 kilo 20 gramos de soya, ¿cierto? Y pueden ver el volumen aproximadamente que ocupa. Y ahora vamos a quitar la soya de aquí y vamos a tomar esta bolsita que tiene sal de mesa común, y podemos observar que es 1 kilo exactamente. Entonces en ambas bolsas tenemos un mismo peso, una misma cantidad de masa. En ambas tenemos 1 kilo, solo que cada una ocupa un volumen diferente. Es obvio esto, que la soya ocupa un volumen mayor al que ocupa la sal, y eso es porque las moléculas en este material, por ejemplo en la sal, están mucho más cercanas unas de otras, mucho más unidas que en la soya, en la cual sus moléculas están un poco más distanciadas, ¿no? Y eso hace que ocupe un mayor volumen. Entonces en física utilizamos una definición que es la que llamamos densidad, para poder medir con números esta propiedad que tienen los materiales, de que algunos ocupan más volumen y otros menos. Entonces decimos que algunos son más densos, como la sal, y otros son mucho menos densos, como la soya. Muy bien, entonces la densidad se define como la razón entre la masa y el volumen del material. Si lo escribimos en términos matemáticos, a la densidad la denotamos con esta letra griega, y aquí tenemos la masa y el volumen. Si recordamos un poco las clases de química que ya llevaron hace algunos semestres, no sé si recuerdan que había cantidades que en química llamamos extensivas, que dependen de la cantidad de materia, y cantidades intensivas. Entonces aquí tanto la masa como el volumen, aquí lo voy a llamar masa, este que está aquí es el volumen, y esto que está aquí es la densidad. Entonces tanto masa como volumen son cantidades extensivas, es decir que dependen de la cantidad de materia. Si yo duplico por ejemplo en ese ejemplo que puse de la sal, si yo duplico la cantidad de sal, voy a tener una mayor masa y también un mayor volumen. Lo interesante aquí es que al dividirlos, al hacer esta operación tan sencilla, obtenemos un número que ya no depende de la cantidad de materia. Este número caracteriza al material, es decir, es una propiedad del material, llamamos una propiedad intrínseca del material. Entonces este sería una propiedad intensiva. Es decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, el agua que tiene, bueno, digamos cualquier material que tenga una cierta densidad, un cierto número aquí, si nosotros tomamos el doble de cantidad de agua, por ejemplo, su densidad va a seguir siendo la misma. Igual con la sal, ¿no? Si tiene una cierta densidad y tomamos el doble de cantidad de sal, la densidad es un número que se conserva, no depende de qué tanto material nos estemos refiriendo, sino solamente de qué material es el que estamos hablando. Eso también es algo por lo que es muy bueno usar estos
este tipo de parámetros facilitan mucho otras operaciones porque de no ser así serían muy complicadas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, solamente para reafirmar esta idea, es que podemos tener, por ejemplo, dos cuerpos con una misma masa pero diferente volumen. Por ejemplo, si tomamos no sé, 1 litro de agua, que aproximadamente es 1 kilo, y 1 kilo no sé, algún metal, digamos plomo, alguna aleación, ¿no? Como acero. Entonces el metal va a ocupar muy poquito espacio, 1 kilo va a ser una bolita así, y el agua pues va a ocupar aproximadamente 1 litro, ¿no? Ajá. Y la diferencia entre esos dos casos pues es la densidad, así que utilizamos este parámetro para poder caracterizar así a diferentes materiales, ¿no? En el caso, por ejemplo, entre sólidos y gases, siempre los sólidos van a tener una mayor densidad que los líquidos o que los gases, ¿no? Por ejemplo, en un sólido, las moléculas van a estar muy juntas. Si es un sólido cristalino, pues van a estar aparte en un arreglo ordenado, ¿no? Y si no es un sólido cristalino, pues van a estar un poco desordenadas, pongamos como así, pero de todas formas van a estar muy juntas unas de otras, y también recordábamos que van a tener mucha fuerza de adhesión una con otra. Ajá, entonces si tomamos por ejemplo un gas, sus moléculas van a estar muy separadas. Les comentaba que incluso uno puede aproximar o hacer una idea de que las moléculas en un gas están tan separadas que no interactúan entre sí, no se atraen, no se repelen, tomando en cuenta que están muy separadas, ¿no? Entonces, bueno, viendo esto, sería lógico pensar que un sólido tiene una densidad muy grande, voy a escribir una ρ gigantesca, y un gas debe tener una densidad muy pequeña, porque aquí va a haber, en el caso del sólido, va a haber una masa muy pequeña, una masa muy grande en un volumen muy pequeño, y en el caso de un gas va a ser al contrario, ¿no? Una masa muy pequeña en un volumen muy grande. Bueno, ahí solamente jugué con el tamaño de las letras, ¿no? Pero en realidad una masa muy grande significa una cantidad grande aquí, un número grande, y aquí por el contrario un volumen grande también es una cantidad o un número muy grande que está dividiendo una masa pequeña. Ajá, entonces incluso en otras áreas del conocimiento se definen densidades en base a una idea muy parecida a esta. Aquí en física pues decimos que un sólido es muy denso porque hay mucha cantidad de moléculas o moléculas muy pesadas, también podría ser, en un volumen pequeño. Y en otras áreas del conocimiento, como por ejemplo en ciencias sociales, que definen la densidad demográfica, lo que miden es qué tanta cantidad de personas hay por una región dada, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, un lugar donde hay mucha densidad de gente es un lugar donde hay muchas personas viviendo por metro cuadrado, por cada metro cuadrado, que sería el caso, no sé, como el Distrito Federal o como Japón, bueno, algunas ciudades de Japón, y en cambio una ciudad como estas ciudades finlandesas que vive muy poca gente en los países donde hace mucho frío, tendríamos una poca densidad de personas, es decir, por cada metro cuadrado en promedio habrá muy pocas personas viviendo, ¿no? Ajá. Bueno, finalmente me faltó por ahí mencionar que esta letra que está aquí, voy a hacerle una flechita, es una letra ρ del alfabeto griego, se escribe así con RH-.
Voy a poner aquí griega. Ajá, bueno, es común que en matemáticas y en física utilicemos letras griegas. Supongo que ya alguna vez han usado para describir ángulos o sí, en geometría. Y en física se utilizan también mucho. Casi, bueno, es muy universal que en muchos libros se encuentran la densidad como una rho griega. Posiblemente lo encuentren con una D mayúscula, pero siento que es un poco mejor este uso para no confundirla con algunos otros parámetros. Entonces, ya solo faltaría hablar sobre las unidades que debe tener la densidad. Como siempre, para conocer las unidades de algún parámetro, pues solamente recurrimos a su definición y vemos qué es lo que se está multiplicando, dividiendo, ¿no? Sea masa, sea velocidad. Entonces, en este caso, voy a poner aquí unidades. Voy a poner aquí el símbolo de la densidad. Cuando estudiamos las unidades, acostumbramos poner estos corchetes cuadrados para denotar que solamente estamos haciendo el análisis de las dimensiones. Entonces, decimos que la densidad es masa entre volumen, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí otra vez. Masa y volumen. Aquí el análisis se puede hacer en el sistema que uno quiera. El que más utilizamos en ciencia es el sistema internacional, que, bueno, ese sistema les mencioné en el primer curso, que se hizo a partir de una convención, está basado en el sistema métrico, es decir que sus unidades son múltiplos de 10 siempre, así que su uso es más sencillo que el sistema inglés, por ejemplo. Aunque no es un uso tan universal, que es casi universal en la ciencia, pero se siguen usando otros sistemas, ¿no? Bueno, se llama sistema internacional, o también se llama MKS, porque está basado en metros, kilogramos y segundos. Es una forma de recordarlo fácil. Entonces, en este sistema la masa la medimos en kilogramos y el volumen lo medimos en metros cúbicos. Si recuerdan, si tenemos por ejemplo solamente una longitud, pues la medimos así con un metro. Si la medimos, bueno, utilizamos esta medida de metro para medir la longitud. Si queremos representar un área, entonces necesitamos metro cuadrado, que sería metro por metro, ¿no? Ya si queremos representar un volumen, tendríamos que definir aquí una profundidad. Entonces, las unidades parece que nos quedan metro cúbico, porque estamos tomando esta longitud, y al tomar esta formamos un área, al tomar otra dimensión más, formamos un volumen, ¿cierto? Entonces las unidades siempre van a ser kilogramo, en este sistema, kilogramo sobre metro cúbico. Les comentaba, no es el único sistema que se utiliza. Hay también unas unidades que se usan mucho para la densidad, que son gramo sobre centímetro cúbico. Ese es en el sistema CGS. Lo voy a poner por aquí, esperando no confundirlos más. Este otro sistema que se llama segesimal, CGS, está basado en centímetros, gramos y segundos. Así que en ese sistema quedaría así, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Estas unidades se utilizan mucho en química. Pienso que, bueno, tal vez es ya por tradición que se siguen usando, pero tal vez también facilitan un poco las cosas, porque como en química se utilizan cantidades muy pequeñas, uno siempre pues hace soluciones basadas en miligramos incluso, ¿no? Entonces quedan muy bien estas unidades para describir densidad. También, si revisan por ahí en las medicinas que tengan en casa, van a encontrar que muchas tienen unidades, por ejemplo, de gramo por mililitro o miligramo por mililitro. También son unidades de densidad.
que, bueno, en ese caso cuando son soluciones se le puede llamar concentración, ¿no? ¿Qué tan concentrada está la solución? Gramos por mililitro. Y otras unidades que se utilizan más bien en ingeniería son tonelada por metro cúbico. Por metro cúbico. Sí, en ciencia yo no he visto mucho estas unidades, pero por ahí en los libros de repente les piden que hagan alguna conversión hacia esta unidad o que lo utilicen, que definan la densidad en términos de esto, tonelada por metro cúbico, que supongo debe ser útil en el área de ingeniería, supongo en ingeniería civil, donde tratan con densidades muy grandes, ¿no? Ajá, entonces, por ahora de la parte de teoría es todo. Ya lo que seguiría es hacer algún ejemplo, empezando como siempre por ejemplos sencillos para el cálculo de densidad.